hermanos, ¿tienen lugar nuestro hermano Iván? Gracias, hermanos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Que Dios les bendiga grandemente y vamos a estar estudiando en esta tarde sobre la autoridad de Cristo. Sobre cómo Cristo tiene toda la autoridad. Para empezar, hermanos, abrimos en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5. Mateo 17, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Hermanos, de este texto podemos sacar muchas enseñanzas, muchas lecciones. Y me recordaba ahorita, antes de empezar, lo que nos decía nuestro hermano Carlos, que en paz descanse, ¿verdad? Que no sé ya qué enseñarles, qué lección darles, porque ya saben mucho, ya saben todas las cosas, nos decía nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Y en este texto, hermanos, dice la palabra de Dios, y dice Dios mismo, desde esa nube que hablaba, ¿verdad?, que debemos escuchar a Cristo, no a Moisés ni a Elías. Yo imagino a estos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Imagino a estos discípulos ahí en este monte, donde se transfigura nuestro Señor Jesucristo. Una transformación espectacular, hermanos, maravillosa, donde Él le muestra su divinidad, le muestra esa gloria que tuvo con el Padre. Los discípulos maravillados, me imagino, hermanos, ahí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ahí aparecieron también Moisés y Elías. Recordamos a Moisés por la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés, ¿verdad? Y Elías lo recordamos por los profetas, que fueron muy importantes, al igual que Abraham, ¿verdad? Moisés, la ley de Moisés, y Elías, los profetas, algo muy importante para el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? En esta transfiguración, Cristo les dice que las cosas van a cambiar. Les muestra la gloria que Él tenía con el Padre. Y dice, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos, estos hombres, siendo judíos, sabían lo importante que era Moisés, y ellos los estaban viendo ahí, a Moisés y a Elías, y querían rendirle homenaje a Moisés y a Elías y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos al versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
ya no iban a oír a Moisés, la ley de Moisés. Ya no iban a oír a Elías, a los profetas. Ahora tenían algo mucho más importante. Las promesas que fueron dadas a Moisés, a los profetas, se cumplen en Cristo Jesús. A Él tenía que oír ahora. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Dice que mientras Él aún hablaba, ¿verdad? Mientras Pedro hablaba, lo paró, como decimos aquí, en seco, ¿verdad? Al instante. La voz desde la nube le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Ahora nosotros tenemos que oír a Cristo. Nosotros ya no obedecemos a la ley de Moisés. Ya no hay más profecías, todas se cumplieron. Las profecías que fueron dadas, ¿verdad?, sobre Cristo, todas se cumplieron al pie de la letra en Cristo Jesús cuando vino a este mundo. No tenemos que oír a Moisés, ni a Elías, ni a líderes religiosos, ¿verdad?, ni a otros, ni a ángeles, ¿verdad? Tenemos que oír a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él tiene toda la autoridad. En el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 3, 22 y 23 dice la palabra de Dios. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés lo había dicho, ¿verdad? Cristo es el profeta, hermano. Es el nuevo vocero del Padre para nuestro tiempo. Fue el profeta que se levantó en aquel tiempo, que Dios levantó en aquel tiempo entre vuestros hermanos, como dijo Moisés, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora todos tenemos que oír a nuestro Señor Jesucristo. Hay que oírlo para pertenecer al pueblo de Dios. La palabra oiréis, hermanos, aquí significa obedecerle. Ahora tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Dice, leíamos ahorita en los versos anteriores, en Mateo 17, que debemos escuchar a Cristo, debemos obedecer a Cristo, no obedecer la ley de Moisés ni los profetas. Todo se cumple en Cristo ahora. Y sabemos, ¿verdad?, que al oírlo, que al obedecerle, pertenecemos al pueblo de Dios, al reino de Cristo. Nosotros al obedecer al Evangelio, nuestro Señor nos añade a su reino, a su iglesia. Por eso dice aquí, y esto lo sabían muy bien los judíos, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Su pueblo, los judíos, ¿verdad? Muchos de ellos no obedecieron a Cristo, no lo recibieron como el Mesías, como el Cristo que con tanto anhelo esperaban. ¿Qué pasó con ellos, hermano? Fueron desarraigados del pueblo de Dios. Pero ahora los gentiles que escuchaban a Cristo, que obedecían al Evangelio, fueron añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La salvación ahora ya no era solamente para el pueblo de Israel, para los judíos, sino para todo aquel que obedeciera al Evangelio. Y hasta la fecha, ¿verdad? Todo aquel que obedece al Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo es añadido por Dios mismo a su iglesia, a su reino. En el libro de Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, dice la palabra de Dios que Cristo tiene autoridad sobre todo, hermanos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están bajo su dominio. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene toda la autoridad sobre todo. Sobre su iglesia, toda autoridad sobre su iglesia, porque es la única cabeza en el cielo y en la tierra de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos somos miembros de ese cuerpo de Cristo y hacemos lo que Cristo nos manda, porque Él es la cabeza, Él es el que nos manda. Él tiene toda la autoridad sobre la iglesia, y no solamente sobre la iglesia, sino sobre el universo entero. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es, dice, la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. No hay una cabeza humana, sino es una cabeza celestial, nuestro Señor Jesucristo. En el cielo y en la tierra, Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia es su organismo, es su institución, por la cual obra y lleva a cabo su propósito en este mundo, hermano. Él quiso tener una iglesia, un cuerpo aquí que hiciera su obra. Decíamos que es su organismo, su institución, por la cual Él obra y lleva a cabo su propósito en este mundo. No necesita de otra institución humana. No. No necesita de una organización civil. No. Cristo tiene toda la autoridad sobre su cuerpo, sobre su iglesia. Y esto, hermanos, condena los concilios, los institutos, las convenciones, los sinodos, etcétera. Todas estas cosas antibíblicas que quieren quitarle su función a la iglesia del Señor, sobre el cual tiene toda la autoridad, hermano. ¿Cómo es eso posible, verdad? Al decir que Cristo tiene toda la autoridad sobre su cuerpo, sobre su iglesia, no se necesita nada más, ninguna otra organización, hermano, ninguna otra institución. En el libro de Mateo, capítulo 28, Evangelio de Mateo, capítulo 28, Mateo 28, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Su autoridad, hermanos, no está limitada al cielo, sino que la ejerce ya directamente en la tierra también. Como dice, hermanos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vemos aquí algo interesante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice, toda la autoridad, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no dejó un 20% para alguna persona aquí en la tierra. No, Él dice toda. No tiene necesidad de ningún representante en la tierra para gobernar a su pueblo, para gobernar a su iglesia, no. Cuando Él dice toda autoridad es que Él es suficiente. Él no dijo, ¿verdad? El 50% voy a ser yo y el 50% va a ser el Papa. No, el Papa ni siquiera aparece en la palabra de Dios, ni siquiera aparece en la Biblia, hermano. Y ellos dicen, ¿verdad?, que Jesús es el representante en el cielo y un hombre falible es el representante aquí en la tierra. No, la palabra de Dios no enseña eso. Usted no va a encontrar el Papa en la Biblia. Toda autoridad, dice nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Él no dejó un 50% para Él y 50% para una persona aquí en la tierra, no. Ni para el Papa, ni para algún apóstol o un profeta moderno, no. Es una blasfemia enseñar que algún hombre en la tierra es cabeza visible de la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que es la única cabeza de la iglesia, el que dirige a todo su cuerpo, porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, hermanos. Esto es algo muy importante, hermanos, algo que enseña la palabra de Dios, que lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad, dice Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él manda, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y una promesa que Él hace, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué, hermanos? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros cambiemos algo de su palabra, cuando quieramos hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios, entonces Él deja de estar con nosotros. ¿Por qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que guardar, hermanos, permanecer en todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos enseña a través de su palabra, que los mismos apóstoles nos enseñan a través de su palabra, de la palabra de Dios, y Él tiene toda la autoridad. Nosotros no somos nadie para cambiar los mandamientos de Dios, como hacen las sectas, ¿verdad?, que ponen sus propios mandamientos de hombres, desechando lo que Cristo nos manda. Qué triste es eso, hermanos. Y aún hermanos que quieren poner sus ideas, sus filosofías, ¿verdad?, enseñando mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Es triste eso, hermano. Toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo está en su palabra. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 12, versículos del 48 al 50. Juan 12, del 48 al 50. Vean lo que nos dice
nuestro Señor Jesucristo aquí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 12, 48 al 50. Lo pueden subrayar ahí en su Biblia o tomar apuntes también. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuestro Señor Jesucristo habla las palabras que el Padre Celestial le ha mandado. Y esta misma palabra dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra del Señor tiene la misma autoridad que Él mismo. Entonces, toda la autoridad de Cristo está en su palabra. Cristo y su palabra, hermanos, sus enseñanzas son inseparables. No podemos separarlo. Y esta palabra dice que ha hablado, dice nuestro Señor Jesucristo, ella les juzgará en el día postrero. Toda la autoridad está en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él nos ha enseñado en la Biblia. Todos, dice, todos seremos juzgados por la palabra de Cristo. No hay uno que no vaya a ser juzgado. Todos seremos juzgados. Muertos o vivos. Todos seremos juzgados. Pero algo muy importante, hermanos. Seremos juzgados, ¿por qué? ¿Por qué palabra nosotros seremos juzgados? La palabra que ha hablado, dice nuestro Señor Jesucristo, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para ver si lo que nos enseñan religiosamente es verdad. Porque no seremos juzgados por las palabras de los hombres, no. Por las palabras de un concilio, no. No seremos juzgados por las suposiciones, tampoco. No seremos juzgados por sentimentalismo. No seremos juzgados por inventos, por fábulas, por leyendas, por mitos, no. Sino por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que tiene toda la autoridad, toda la potestad en el cielo y en la tierra, hermanos. Por la palabra de nuestro Señor Jesucristo seremos juzgados. Es algo muy importante que nosotros debemos de saber, debemos de conocer, hermano. No vamos a ser juzgados por otras cosas, por catecismos, por otras doctrinas de hombres, por otros libros. No. Por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, seremos juzgados. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dio su palabra a los apóstoles. Nuestro Padre Celestial, Dios, se la dio a Cristo. Cristo se la dio a los apóstoles. Los apóstoles y los discípulos les escribieron. Y es dada a nosotros en forma escrita. Y nosotros la estudiamos y la transmitimos también. Hoy en día, porque es una palabra viva, una palabra eficaz. En el libro de Juan, capítulo 17, más adelantito, capítulo 17, versículo 8, Juan 17, 8, dice, y dice nuestro Señor Jesucristo nuevamente, porque las palabras que me diste
les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste, nuestro Padre Celestial dio esas mismas palabras a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se las dio a sus discípulos, a los apóstoles. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los apóstoles recibieron la palabra de Cristo, la palabra de Dios directamente de Cristo Jesús. El versículo 14 nos dice, nuevamente es nuestro Señor Jesucristo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los apóstoles recibieron su palabra, luego fueron enviados con esta palabra para darla a conocer al mundo. Así como Cristo vino enviado del Padre con su mensaje divino, también los apóstoles fueron enviados con el mensaje divino de Cristo. Ese mensaje autoritativo, con la autoridad de Cristo. Y el mundo dice que y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo trajo esta palabra del Padre Celestial, y el mundo lo aborreció. ¿Qué pasó con los apóstoles también, hermanos? Ellos predicaron el mismo mensaje, la misma palabra de Dios, y el mundo los aborreció. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Nosotros los cristianos predicamos la misma palabra que Cristo recibió del Padre, la misma palabra que los apóstoles recibieron de Cristo. Y ahora nosotros lo recibimos por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora muchos nos aborrecen cuando predicamos esta palabra, cuando predicamos el Evangelio. Muchos nos aborrecen. Incluso hermanos que andan errados con doctrinas diferentes, aborrecen a los hermanos fieles en la palabra de Dios. Algo muy triste, ¿verdad? Que en la propia iglesia pase eso. Y cuando nosotros llevamos esta palabra, vamos a ser aborrecidos por mucho, porque esta palabra, hermanos, muestra el pecado. Aquellos hombres a los que se les predica el Evangelio, les hace ver que están en pecado, que han pecado no contra nosotros, sino contra Dios mismo. Han pecado contra Dios. Por eso a nuestro Señor Jesucristo lo aborrecieron, porque Él enseñaba la verdad, esta palabra misma de verdad, y les enseñaba a esos religiosos de aquel tiempo que estaban en pecado, que necesitaban arrepentirse, convertidos, y ellos no aceptaban su pecado. Pero gracias a Dios hay almas sinceras y humildes que aceptan esta palabra, que se arrepienten de corazón, que se humillan ante el Dios Todopoderoso y hacen su voluntad. Muchos de nosotros andábamos en el mundo también, con diferentes creencias, y no queríamos aceptar que estábamos en pecado. Hasta que escudriñamos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de tantas cosas que nosotros hacíamos era pecado, y que estábamos mal delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y entonces nos convertimos,
nos arrepentimos de corazón, obedecimos aquella forma de doctrina, obedecimos al Evangelio para estar bien con Dios, para iniciar una nueva vida. La comisión de Jesús era divina. También la de los apóstoles fueron escogidos y enviados por Cristo. Así también los evangelistas y predicadores hoy en día también tienen esa comisión divina de llevar el evangelio, de llevar la palabra de Dios, que corresponde también a cada cristiano, para que esta palabra, decía un comentario de nuestro hermano Daniel Villegas, ¿verdad? Un comentario muy bonito. Para que esta palabra sea viva y eficaz, debemos predicarla con nuestro ejemplo, con el amor de Cristo. Porque la podemos predicar y la podemos decir, ¿verdad? Pero tenemos que practicarla. Practicar lo que estamos predicando. Entonces esta palabra va a causar efecto en las personas que escuchen el Evangelio. Cuando nosotros las tengamos por ejemplo. Juan, ahí atrásito, Juan 14, versículo 25-26. Juan 14, 25-26 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para asegurarse, hermano, nuestro Señor Jesucristo, que estos hombres no se iban a equivocar en la transmisión de la palabra de Dios, Él les envió el Espíritu Santo para guiarles e inspirarles perfectamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos recibieron el Espíritu Santo, toda la revelación de Dios y todo lo que Cristo les había hablado, los estaban recibiendo por medio del Espíritu Santo. Esa fue la promesa a los apóstoles. Y dice, ¿verdad? Algo también muy importante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice nuestro Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué les enseñará, hermanos, amigos? Todas las cosas. El Espíritu Santo les iba a revelar todo a los apóstoles. Y les recordará todo lo que yo os he dicho. Y les iba a recordar todo lo que Cristo les había dicho. Todo, hermanos. Aquí vemos que todo, toda la revelación completa de Dios a los hombres está en la Biblia, plasmado por los apóstoles y los discípulos en la Biblia. Toda la revelación. No dejó, ¿verdad?, un poquito de revelación para siglos más adelante. No. La palabra de Dios dice que todo fue revelado a los apóstoles. Y toda la revelación la encontramos, gracias a Dios, en la Biblia. Por eso salen muchos falsos profetas que quieren predecir el fin del mundo, que quieren predecir aquello. Y no, hermano. Toda la profecía está completa en la palabra de Dios. Salen muchos charlatanes, ¿verdad? Les decimos. Por todo el mundo, queriendo poner cosas nuevas. Juan, vamos a reforzar este tema, hermanos, ahí en el libro de Juan, capítulo 16. Versículos 12 y 13. Juan 16,
12 en adelante dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice, hermanos? Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. No dejó nada inconcluso. Toda la verdad fue revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles. No quedó nada más para revelar por medio de profetas modernos en nuestro tiempo. Toda la verdad, decíamos, ya está disponible en las enseñanzas de los apóstoles. Y las enseñanzas de los apóstoles están en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Él no dijo, ¿verdad? No dijo nuestro Señor Jesucristo, les van a ser reveladas algunas cosas nada más. Y allá en el año 2000 van a ser reveladas lo demás. No. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad, toda la revelación. Y hasta aquí en la Biblia, hermanos. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia, hermanos, el fruto de la labor del Espíritu Santo en los apóstoles, nos juzgará en el día final. Como decíamos al principio, la palabra de Cristo, como Él nos dijo, nos juzgará en el día final. Por eso es importante, hermanos, todos estos estudios, conocer las santas escrituras, decíamos, porque vamos a ser juzgadas por la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a terminar esta parte aquí. Nos queda mucho estudio todavía sobre este tema, sobre Cristo y su autoridad. Ya vimos que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que es la única cabeza de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Él es el que nos manda a todos los cristianos a hacer la obra de evangelismo, de benevolencia limitada, ¿verdad? Nos manda que prediquemos el evangelio y que bauticemos, que vayamos por todo el mundo. Ya vimos que Él tiene toda la autoridad en la tierra, en el cielo, en todo el universo. Y que esa autoridad está en su palabra, en la palabra de Cristo, por la cual también nosotros seremos juzgados. Todo el mundo será juzgado por la palabra de Cristo.
no por la palabra de hombres, no por los mandamientos de hombres, ¿verdad? No por las tradiciones de los hombres que invalidan el mandamiento de Dios. Y vimos que esta palabra, Cristo la dio a los apóstoles. Y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estas palabras. Y las tenemos en el Nuevo Testamento. La palabra de Cristo. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia, hermano. No hay otro libro que nos enseñe la voluntad de nuestro Dios. Gracias, hermanos y amigos, por su atención y que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias a usted, mi